comunicaciones que lleguen desde relaciones institucionales o desde el rectorado en estos días, ¿no? Porque más allá de que alguno que se le haya pasado lo pueda tener por el WhatsApp, las comunicaciones oficiales van a venir por las vías que los canales de comunicación que ustedes utilizan habitualmente, las redes, el correo electrónico, para los que se le hayan bajado la app de la UCA, todo eso. Bueno. Vamos a empezar entonces o vamos a continuar con lo que veníamos viendo, si les parece. Habíamos llegado, estábamos en el procedimiento formulario y habíamos llegado a la etapa de la sentencia, ¿se acuerdan? Perdón, no la etapa de la sentencia. Habíamos culminado la segunda etapa, o sea, ante el juez, y el juez había dictado la sentencia. ¿Hasta ahí estamos todos? Todos llegamos ahí, bien. Sí. Entonces, lo que dijimos es, el demandado no cumple la sentencia, ¿qué medio tenemos en este procedimiento para ejecutarlo? O sea, para obligarlo a cumplir, tengamos presente que acá no podemos utilizar la fuerza como hacíamos en el procedimiento de las acciones de la ley. Entonces, acá lo que el actor triunfante tiene es la actio iudicati. Bueno, voy a usarlo yo el chat ahora. A través de la actio iudicati, el actor triunfante la ejerce contra el demandado que se niega a cumplir la sentencia y a través de esa forma puede cobrar. Se lleva a cabo contra el condenado en la sentencia o contra el confessio in iure. ¿Se acuerdan que dijimos que el demandado podía adoptar la posición de allanarse a lo reclamado por el actor y que lo llamábamos confessio in iure? Lo asimilábamos al condenado, solo que no se realizaba todo el proceso. Bueno, si este confessio in iure no cumple, también ejercemos la actio iudicati. La actio iudicati nos lleva a lo que es la venditio bonorum. La venditio bonorum consiste en la ejecución patrimonial de los bienes del demandado, o sea, en el remate de los bienes del demandado. Es un procedimiento concursal y trae aparejado para el deudor la tacha de infamia. ¿Qué es la tacha de infamia? La tacha de infamia es que se lo declara infame, por lo tanto pierde el honor civil y consecuentemente no va a poder, o sea, pasa a ser un muerto civil, o sea que no va a poder seguir actuando en los negocios jurídicos. Para los romanos es una pena bastante grave. Acuérdense que venimos diciendo que son hombres de honor, de Pipe, palabra. para la tarde, ¿estás al pedo? ¿Y dejan de ser ciudadanos romanos con eso? Ah, verdad que... No dejan de ser ciudadanos romanos. A ver, vos decís si pierde la ciudadanía romana. O sea, Sí, si sí, tenés sí. si tenés una capitis de minutio, sí, la tenés. Sí. Lo pierde. No puede actuar prácticamente. En realidad prácticamente no puede actuar. A ver, en la actualidad vos tenés una sanción parecida en el caso de las quiebras, por ejemplo. Hay quiebras fraudulentas. A ver, cuando una empresa va mal, se suele presentar en lo que nosotros llamamos concurso de acreedores. ¿Por qué? Porque se presenta el concurso de acreedores, no es la quiebra, puede seguir operando,
pero el estado patrimonial se detiene ahí y entonces los acreedores no cobran. Esa es la realidad. Si esto dura muchos años, si hay pruebas y después y todo un procedimiento en que los acreedores, se vota un acuerdo con los acreedores, un concordato, y si la empresa no lo cumple, ese concordato consiste en hacer depósitos en determinadas fechas, con lo cual los acreedores van a cobrar. Si esta empresa no lo hace, se le declara la quiebra. Declarada la quiebra, las personas que representan esa empresa van a ser los fallidos y se les pide una inhibición general, y una de las sanciones que tienen es que no pueden actuar jurídicamente. Tal es así que cualquier fallido, vos vas a ver que en realidad no tiene nada a su nombre. No quiere decir, por lo menos en Argentina, no significa que no tenga propiedades, no debería tenerlas, pero la realidad es que actúan a través de otros. Comercialmente en sociedades lo llamamos prestanombres, es la figura del testaferro, que ustedes la deben haber escuchado. Esos testaferros actúan y adquieren por esos fallidos en realidad. Así que tenés ahora también una sanción similar, que no pueden ejercer el comercio hasta que no levanten, ¿no es cierto?, la quiebra, o que algunas, ¿cómo te voy a explicar? O que por alguna resolución judicial se levanta la quiebra aunque no hayan ¿Qué voy? pagado, ¿Qué voy? y Sí, pueden seguir lo que quieras. actuando. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto porque No tenés que van a jugar. No sé. lo conozco en forma interna el tema, jurídicamente. El Club Ferrocarril Roleto. Oeste, club de fútbol, se presentó o lo presentaron en concurso de acreedores, y como no hizo los pagos correspondientes, le declararon la quiebra. El club siguió funcionando. Como hizo todos los aportes de las acreencias comprometidas, pero le quedó como deuda los aportes patronales que correspondía al personal, y el personal prestó conformidad, la AFIP, que era la que tenía que controlar todo eso, le levantó la quiebra, y le dio un plazo indefinido para pagar esos aportes, lo dejó seguir funcionando, y ahora, por ejemplo, en realidad no está en quiebra, pero son concesiones que se hacen con acuerdo. En este caso, los últimos que faltaban cobrar era el personal del club, eran los acreedores que faltaban, y prestaron conformidad porque de esa forma podían seguir trabajando y empezaban a cobrar sus sueldos, ¿no? Bueno, eso lo tenés en la actualidad, quizá para ustedes es más visible. Vamos al derecho romano, y esto lo que les muestra que usamos mucho en la actualidad de lo que comenzaron a usar los romanos. A ver, los griegos, que ustedes los estudian en formación fundamentalmente, le debemos mucho en cuanto es la política quizá y la filosofía, pero en la cuestión practicidad y en la cuestión Vamos, derecho, doble top, creo Juli. que tenemos mucho Porque basamento hay jungla, en lo que ha hay sido jungla. el ámbito jurídico de los Me romanos. quedé, bueno. Fíjense que el que trabaja tiene diferencias, pero las figuras que nosotros usamos, la mayoría ¿Qué tuvieron hacemos? su nacimiento en el derecho romano, ¿no? Lo que quieras. Yo voy a decir. También Ah, bueno. podemos resaltar el Iugentium, que es Sí, el lo quería jugar más antecedente a del ese. derecho internacional público. Son, Sí, me pero parece, dos voy a jugar bases lo que muy me quedaba. fuertes para el derecho que utilizamos nosotros. Bueno, nos ¿Querés volvemos que a juegue Roma. Nauti? Entonces, este procedimiento es de Lo que quieras, carácter amigo, lo que tengas ganas de jugar. concursal. No, te voy a Entonces, decir lo para el mejor. demandado que es No, lo que vos ejecutado en quieras. su Yo me patrimonio de adapto. esta forma, Vos trae elegís lo la que vos tacha de quieras. infamia. Te voy a lo que mejor sé jugar. ¿Cómo empezamos con esto? El actor
le pide, el actor o acreedor le pide al magistrado, pretor, que ordene el embargo de los bienes del deudor. Lo hace a través de la misión bona. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos medidas pretorianas? Bueno, por la misión bona se embargan los bienes del deudor. ¿Por qué? Para que los bienes no desaparezcan. Porque, a ver, si el deudor en todo este tiempo hace desaparecer los bienes, yo, acreedor, no voy a tener de dónde cobrarme. Entonces, le pido al magistrado que embargue los bienes y de esa forma voy a tener una garantía. A través de los interdictos, que es otra medida Avísame cuando arranca. rápida que vimos la semana pasada, el pretor o magistrado va a poner al acreedor o actor en posesión interina de esos bienes. Y el acreedor que está en posesión de esos bienes va a tener que hacer publicaciones donde informe que se van a ejecutar los bienes del demandado. Por lo general, quien entra en posesión interina de esos bienes es el acreedor que pidió la misa en bona. Podría designarse otro de los acreedores, porque la publicidad es a los fines de que aparezcan otros acreedores si existen. Entre los acreedores, el magistrado va a elegir un magíster. El magíster es una especie de síndico. Va a ser un inventario del activo y del pasivo del deudor y además va a establecer las condiciones de venta de los bienes y las condiciones de pago. Perdón, ¿podrías repetir esto último de lo que hace el magíster? Sí, el magíster es una especie de síndico que lo que hace es un inventario del activo y del pasivo del demandado, o sea, qué bienes tiene y qué deudas tiene, va a establecer las condiciones de pago que habrá que realizar una vez producida la venta. La venta se realiza no a un precio fijo, sino que se realiza a aquel que ofrezca la mayor suma de dinero y que por lo tanto desentienda a la mayor cantidad de acreedores. Quien adquiere los bienes se llama bonorum emptor. El bonorum emptor adquiere la propiedad bonitaria de estos bienes. A ver, si ustedes se acuerdan cuando vimos la clasificación de las fórmulas y hablamos de fórmulas ficticias, dijimos, hay algunos modos de adquisición del dominio. Si yo determinadas cosas, en vez de adquirirlas por el modo que se tienen que transmitir, las adquiero por otra vía, voy a tener que estar en posesión ininterrumpida por el tiempo que indica la ley para que esa propiedad, que es bonitaria, se me transforme en propiedad quiritaria. Entonces, el bonorum emptor adquirió los bienes de una forma que no es la prevista en el derecho civil. Porque supónganse que en ese patrimonio que se transmite o que se ejecuta o que se vende hubiera un esclavo.
Yo para adquirir un esclavo tendría que hacer una manquipatio, es decir, Mira qué un mentira. ritual solemne con una balanza, un Te deja cobre, analizar la todo ese botella. tipo de Avísame de mirar. elementos con testigos. Y acá no se está haciendo esto. Acá se embargaron los bienes del deudor, se rematan los bienes y quien ofreció más plata es el que se va a quedar con esos bienes, que entra en posesión de los bienes porque el magistrado, pretor, Bueno, a través de un interdicto, lo pone en posesión de esos bienes. Entonces, va a tener que estar en posesión de esos bienes los plazos que indique la ley para que esa propiedad bonitaria se transforme en propiedad quiritaria. Consecuentemente, si en ese tiempo alguien desconociera su propiedad respecto de las cosas, este bonorum emptor no tendría una reivindicatio para defenderse, tendría una actio publiciana in rem, fórmula ficticia. Llegaron hasta acá, los perdí en el camino. La última parte me perdí nada más. Bien, repetimos. A ver, estos se pierden porque estamos tomando todas las unidades vistas prácticamente y las estamos uniendo. El bonorum emptor es aquel que adquiere los bienes porque ofreció la mayor cantidad de dinero. Va a entrar en posesión de estos bienes por un interdicto que le otorga el pretor para ponerlo en posesión. Y la posesión, la propiedad, perdón, que adquiere, no es una propiedad del derecho civil, es una propiedad bonitaria o pretoriana. ¿Por qué? Porque no adquirió los bienes de las formas previstas en el derecho romano para cada bien. Acá lo que se hizo, se embargó los bienes del demandado, se ejecutaron los bienes del demandado y alguien ofreció dinero y los compró. Entonces va a tener la propiedad bonitaria. Consecuentemente, va a tener que estar en posesión ininterrumpida de dichos bienes por los plazos que indique la ley para que esa propiedad bonitaria se transforme en propiedad quiritaria, o sea, una propiedad del derecho civil. Si en ese lapso alguien pretende desconocer su carácter de propietario sobre las cosas, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos indefenso? No, al magistrado le va a dar una acción, porque a ver, encima que compró los bienes, pagó de más, tiene todos los bienes, no lo podemos dejar sin una defensa. Entonces, no le va a dar la reivindicatio porque no tiene la propiedad quiritaria. Le va a dar una actio publiciana in rem, que es una de esas acciones que tenía una fórmula ficticia. ¿Se acuerdan de eso? Es de la semana Fondo en el bus, pasada o de la otra. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa actio publiciana in rem la da el pretor. Sí, las acciones siempre por el momento, siempre las otorga el pretor. Acuérdense, el pretor tiene imperium y tiene jurisdictio y tiene la potestad para dar las instrucciones al juez para que condene o absuelve, pero quien administra justicia en Roma hasta ahora es el pretor. ¿Sí? Bueno. Si el demandado quiere evitar esta tacha de infamia, o sea, quiere evitar el remate de los bienes que le trae aparejado la tacha de infamia y no va a poder actuar por la vía negocial, lo que puede ofrecer es la cessio bonorum. Ay, chicos, es con doble C, disculpen. Me comí una S, perdón, con dos S.
¿Qué es la cesio bonorum? El demandado puede ofrecer al magistrado, o sea, al pretor, ceder los bienes a los acreedores para evitar esta venta forzada. Si los acreedores aceptan, los bienes se van a ejecutar, pero se hace esa cesión directamente. Entonces, con esto no se produce la mission bond, o sea, no se produce el embargo, directamente el deudor cede sus bienes que van a ser vendidos. Pero esto lo ofrece al magistrado y tiene que ser aceptado por los acreedores. El patrimonio se ejecuta igual, pero al deudor le ahorra el tema de ser designado infame. Y existe otra figura que se aplica para los de clase senatorial que se llama distractio bonorum. Que implica ir embargando uno por uno los bienes del demandado. O sea, se embarga un bien, se vende, si no alcanzó, se embarga otro bien, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si ustedes se embargan todo el patrimonio, si hay un remanente va a haber que devolverlo al deudor, pero de esta forma se van embargando los bienes de a uno. Esto solo se aplica para aquellos ciudadanos de clase senatorial, nada más. ¿Esto está, chicos? Perdón, ¿esta extractio bonorum de dónde salía? Es una situación especial que se aplica a los ciudadanos de clase senatorial. Para no Todo bien, embargarles todo el patrimonio, Excelente. se van embargando de a uno los bienes. Se embarga un bien, se vende. Te puso un Si eso Warren alcanzó, no Blue, embargás Pipe. más nada. No sé si es un Warren Si Centinela. eso no ¿Sirve? alcanzó, Sí, sí, sí. embargás otro bien. Es para determinadas personas, no es para el común. Porque lo que pasa es esto, si vos embargás todo el patrimonio, El tema es que nomás puedes tener un centinela a la aclaremos vez, ¿no? que al igual que acá en el derecho actual hay cosas inembargables en Roma, Ujú, por ahí lo- ejemplo, el ajuar de la novia, los vestidos de la novia, por supuesto una mesa, si es la única que tienen, una No, cama, no esos tenemos son tiene elementos una inembargables. placa, sí, En Roma y ahora. Hoy, tengo R. El tema es así, si vos embargás todo el patrimonio, No, está haciendo tu cangrejo. digamos que le destruiste el patrimonio al demandado. Cuando vos vas a una casa y embargás, le haces bolsa, le destrozás todo el mobiliario, digamos. Espera, Entonces, si vos embargás, los bienes se ejecutan, o sea, no es que vos embargás todo y vas a ejecutar una parte. El lote que vos embargaste se ejecuta todo. Después, perdón, ahí vamos. Si quedó un remanente, eso se le Sí, devuelve exacto, al la terminada, demandado. pero En vamos a general no queda Para toda porque la te vida. cuento, los bienes en remate salen a la mitad de su valor. O sea, lo que te sale, lo que vale 100 pesos en el mercado, su valor de remate es de 50. Para que te dé rango. Entonces, para los Acá, ciudadanos de clase senatorial se Pero podía pará, pero cuando aplicar la estén adelante distractio ellos, no si bonorum, no o sea, están. ibas embargando de a Esperá, uno. acá, ¿Se porque ahora cuando entiende? yo no voy van a tirarse Alguien adentro iba de a la torre. preguntar, Fiamma, Alejandra, no sé. Sí, Alejandra. Acá, dale ahora. ¿No? ¿Nadie va a preguntar nada? Al ¿Puedo sueño. hacer una pregunta, doctora? Sí. En la Venditio Bonorum, cuando una vez que el pretor traba el embargo, o sea, le da la posesión al comprador, digamos, ¿por qué aparecería alguien después a reclamarla? Espera. Cuando trabas el embargo, la posesión interina se le da Bueno, bien, igual matamos al actor
o a cualquiera de los otros acreedores. No. Es una posesión interina, o si querés la podés llamar precaria. ¿Por qué? Porque es una posesión al solo efecto de que los bienes estén protegidos. Porque si vos se los dejás al demandado, el demandado los puede hacer desaparecer. Entonces, cuando vos vayas a querer ejecutar, no tenés bienes. No tenés que ejecutar. Ahora. Le podés imponer una pena, macanudo, pero si no tiene efectivo no la vas a cobrar. Entonces, es una posesión interina que se pone en cabeza de el actor que pidió la misión bona o de algún otro acreedor. ¿No? Sí, era bueno. No es obligatorio que se haga, podría quedar en manos del demandado. Si querías a pegar más el Vos en la actualidad, si vas a embargar, tenés dos vías. Lo mataba, pero se metió todos los Bush y me pegó. A ver, convengamos lo siguiente, cuando vos vas a embargás porque tenés miedo que cuando termine el juicio, que suele ser de 2 años, el demandado no tenga un bien y haya hecho desaparecer todo. Entonces, si vos ahora vas a embargar, tenés dos vías. O el demandado te ofrece, mirá que estás muteado y no te escucho, si estás preguntando algo. Cuando el demandado, si vos le vas a dejar los bienes al demandado una vez que embargaste, tiene que firmar una caución juratoria. Esa caución juratoria es una promesa de que él va a custodiar o va a ser depositario, por usar un término que en realidad es de un contrato, pero para que quede una figura, va a ser depositario de esos bienes hasta que vaya a remate. Si vos no le creés o si tenés miedo de que la caución juratoria, porque la caución juratoria es una firma en el mandamiento de embargo. Tampoco es nada, a ver, no es que te dejó los documentos, es una firma. Si vos no tenés confianza, ahora lo que tenés que hacer, que te aclaro que en general no se hace porque es un costo, tenés que pedir al juzgado que te designe un depósito judicial. Vas a pagar diariamente como una especie de alquiler y vas a tener que llevar un camión al embargo, entonces las cosas se van a cargar en el camión lo va a llevar al depósito judicial y el depósito te va a cobrar hasta que vos remates los bienes, con lo cual se te hace un dineral. Así que por lo general lo que se hace es, le haces firmar al demandado esa caución juratoria y le dejás los bienes. Porque en general ahora ni se están haciendo los embargos, se hace una intimación de pago y con la intimación de pago se sigue adelante el juicio lo más rápido que se pueda y en última instancia si no tiene bienes, después pedís una inhibición general que le inscribís en el registro de la propiedad y cualquier cosa registrable que compre, la cosa es absorbida por el juicio, ¿no? Y a vos te va a saltar y te van a avisar y vos podés ejecutar eso. No sé si responde a la pregunta. Sí, perfecto. Me había quedado esto de que era una posesión momentánea, que se le da a alguno de los acreedores. Está bien. No, es claro, la llamamos interino precaria porque en realidad cuando ahora terminemos con los derechos, con esto y entremos en los derechos reales, ustedes van a ver que uno de los efectos de la posesión es llevar a la propiedad. Es esto que estamos hablando, es decir, quien está en posesión en forma ininterrumpida y sin perturbación de terceros, adquiere por usucapión. Entonces, en este supuesto no, se deja aclarado que es una posesión interina, porque después vamos a ver que en realidad, cuando veamos garantías reales,
el actor no Creo que me puede pegué un comprar batazo los bienes tipo ni el puede pelotudo quedarse canceló con la los R alto virgen, bienes. boludo. Los bienes tienen que ser comprados por un tercero. No los puede comprar ni Estoy el poniendo más actor warts. ni los No puede sé si ven comprar acá. el demandado. Esto no pasa en la actualidad. En general, a veces el ¿Me tira actor, una R? para evitar el remate, se queda. Cuando vos embargás, a veces se hace un acuerdo Pero para que entre en la torre como la otra. extrajudicial entre el Bueno, tírate, demandado acá. y el actor, y directamente el demandado decide darte los ¿Tiraste el bienes, bebé? si es que a vos No, te boludo. sirve, ¿no? Si Uf, no te sirve, no lo aceptás. justo me cayeron entrando al bus. Pero como si vas a un remate, De que te ahora en gato. la actualidad tenés siempre a la liga de rematadores, viste, que se queda con los bienes, nunca terminás de Sí, cobrar sí, estoy esperando a que porque entren abajo de la torre. el lote que vos embargaste tiene un valor menor al precio de mercado, ¿no? Aunque sea Pero no tan nuevo. lejos, Mato, no tan lejos, sobre acá. Entonces, Bueno, vení, que se me va a tirar por ahí. además, a ver, vos entras en una casa, si hay una sola heladera no la podés embargar, si hay un Toca. solo televisor no lo podés embargar, si hay una sola cama no podés embargar, una sola mesa no podés embargar, depende en la casa que entres lo que puedas embargar, porque Uy, tampoco ahora. podés llegar a tener mucho, a menos que tengan 2 o 3 cosas de cada una, que no es el común. En alguien que no Uy, paga, boludo, la no concha de la creo que lora. tenga 3 o Casi 4 lo mato, heladeras, pero no por sé qué mierda ejemplo, hizo. porque Bueno, si Uli, no no sé qué pasa. pagaría. Entonces, se te hace bastante complejo. Entonces, a veces lo que hacen es llegar a un acuerdo, se presenta en el Mira la cara juzgado de que Ulises llegaron a un de acuerdo y desesperación. que vos como actor quedaste desentendido de la deuda y demás, Por eso el no juego la juzgado lo da por finiquitado ahí y siguen su ¿Dónde? vida tranquilos. Eso ahora, ¿no? En Roma íbamos a esto, sin perjuicio que después vamos a ver que, por ejemplo, en el procedimiento Tipo mal de arbitral la hay concha de la plazos, madre. o como vimos en las acciones de la ley, que vos tenías un tiempo en que las partes podían arreglar sin llegar a toda una ejecución o a la manus sinectio en aquel caso. ¿Queda claro esto? Sí, bien. Bueno, entonces llegamos así al siglo II después de Cristo, siglo en el que Augusto va a empezar a utilizar para algunas causas otro procedimiento que se conoce como cognitio o extra ordinem, Se me muere, te mato a tirando. en las Muere, estás como cuales las súper cuestiones, o en el cual las cuestiones se van a conocer ante un magistrado juez. Qué bueno que soy, la puta que me parió, boludo. Qué bueno que soy. En la segunda mitad del siglo II, este procedimiento va a reemplazar al procedimiento formulario y va a ser el único procedimiento jurisdiccional que se va a aplicar. Desaparecen las 2 etapas. Se desarrolla desde el inicio hasta su Bueno, Pepe. finalización ante un magistrado juez, que es un funcionario del emperador. Por lo tanto, el procedimiento es de carácter público. El juez ya no es elegido por las partes, y estos jueces oficiales asumen el conocimiento íntegro de toda la causa, por eso lo llamamos cognitio. Comienzan a realizarse
documentos escritos, o sea, acá ya pasa a ver documentos escritos, deja de ser prácticamente oral el procedimiento, y por lo tanto hay apelación. Desaparece totalmente la ejecución personal. Vamos a la ejecución patrimonial, que es la que vimos recién. Y desaparece la prisión privada y pasa a ser la prisión pública. Me prende el pedazo de PT. En Roma y en Constantinopla el juez suele ser el prefecto No me rindo Surbi, yo, que estoy funcionario cargando el este pelotudo. directo. Del emperador. En las provincias suelen ser los gobernadores quienes se entienden en esto. Perdón, ¿puede repetir lo de Roma y Constantinopla, por favor? Sí, en Roma y Constantinopla el juez ordinario es el prefecto Surbi. En las provincias el juez suele ser el gobernador. ¿Hay un juez o hay más? Suele ser un juez único, porque es un funcionario. Vos me estás preguntando si el tribunal es colegiado o es unipersonal. Además de esto, sí. ¿Cómo son? ¿Qué? A ver, juez No, pero- tenés uno, es instancia única, o sea, no tenés etapas. De la decisión del juez, vos podés apelar Sí, ante el pero también- superior. No, boludo. La última instancia es el Sacó 1000 de vida en emperador. un pedo. Al ¿qué me emperador no llegás por apelación, sino que llegás por 3 vías que ahora Golpe vamos a delante, ver, gordo, puto pero de el mierda, toda la emperador vida tenés la tiene concha puta de tu incidencia o madre. tiene Es un actuación maniquí, en el gordo, ámbito enfermo. judicial acá. Qué chupapija que es el morro de la concha de su madre. Con toda la vida mirando A cómo ver, pega Lee. Qué tipo virgen, boludo, de la puta por madre. ejemplo, los jueces No se les pone idea, superiores, como boludo. puede ser el prefecto pretorio, de ahí no tenés apelación. Dice, Podés "Ay, ir al boludo". emperador por otras vías. De los otros, Qué sí, gordo, vas a virgen apelar de ante el mierda, superior. Por chupaputa, ejemplo, después del le intenta vicario pegar. vas a Una apelar puta ante habilidad que un lo juez agarre y lo trae superior. para su cuerpo. Tribunal colegiado en este supuesto Pará, no necesito tomar suele más agua. haber, tenés un funcionario juez Voy. y en última instancia el emperador. No había nadie, ¿eh? La litis queda Michelle. trabada al igual que en los otros procedimientos a través de la litis contestatio. Tráelo para acá, tráelo para afuera. tráelo para Ahora, el afuera, boludo. procedimiento o la comparecencia de las partes se inicia con la litis denuntiatio. No, boludo. ¿Qué te dije, boludo? Que lo traigamos para afuera. Ahí se los escribo. La litis denuntiatio es un documento escrito ¿Cómo me de mató, carácter boludo? privado ¿Por qué siempre me muero yo, que lo boludo? realiza un oficial público, lo redacta y lo hace llegar al demandado. Justiniano va a Es verdad, reemplazar la litis denuntiatio No está perdida la partida, ¿por qué se quiere rendir? por Perdón. el nivel... Sí, Sí, perdón, no llegué a anotar quién lo redactaba. lo redacta un oficial público. Acá todo el procedimiento es de carácter público, ya no es más de carácter privado, las partes acá no eligen nada. Por eso tenemos apelación, porque no eligieron al juez, es el magistrado que tocó. ¿Sí? Bueno,
La comparecencia se hace a través de este documento. Justiniano va a reemplazar este documento por el libellus conventionis. El libellus conventionis es una citación escrita del juez a pedido del actor. Ahí se va a hacer una síntesis de las pretensiones del actor y Amor, este es un hijo de documento puta, al boludo, demandado se lo va a hacer llegar un viator o executor, que también es un funcionario público del imperio. No me dejas musicalizar, boludo. Se me están quemando los oídos. Si te encantan estos temas negros, ayer los pedías que los pongas. Ay, bueno, pero no se lo digas a nadie. Y el demandado acá debe dar caución de que va a comparecer. La caución es una garantía en dinero. Oye, De todos modos, el procedimiento se puede seguir en rebeldía. Por lo tanto, si las partes no se presentan, si el demandado no se presenta, el procedimiento igual se va a seguir. Estará más indefenso, pero de todos modos el procedimiento se sigue. El procedimiento ya no se realiza al aire libre, sino en salas privadas o cerradas. El acto del juez se llama audiencia. Las actuaciones se van a realizar ante el juez, se van a volcar por escrito, o sea, comienzan a redactarse actas de los actos procesales. ¿por qué estás jugando, Pipe? Y cuando ambas partes expresaron sus posiciones, quedó trabada la litis contestatio. Las pruebas. Se admite la No prueba los mato. confesional. Se admite la prueba testimonial. Bueno, no No lo paré, pero. Anda a la base, boludo, curate, se te parece una admite basura. un solo testigo. ¿Se acuerdan que en el Sí, pero procedimiento es una formulario puta era que válido el la testigo concha de único? puta, Acá chabón. no. Acá tiene que ser más de uno, por lo general número impar. Fíjense que esto es similar a la actualidad. En la actualidad el testigo único no está autorizado. Ustedes por lo menos tienen que ofrecer 2 o 3 testigos en las testimoniales actuales. Se admite la prueba documental. Y se admiten la prueba de presunciones. Chicos, aguárdenme un minuto que descuelgo el teléfono. Se admiten las presunciones iure de iure y las presunciones iuris tantum. O sea, aquellas que admiten prueba en contrario y las que no admiten prueba en contrario. Chicos, ¿están por ahí o se me perdieron? ¿Cuál era la última? Se admiten las presunciones iure de iure y las iuris tantum. O sea, las iures de iure son las que no admiten prueba en contrario. Por ejemplo, la madre siempre es cierta, esa no te admite prueba en contrario. Las iuris tantum son las que te admiten prueba en contrario. Es decir, a ver, tenemos una situación de conmoriencia, ¿se acuerdan?
no lo vimos. Tenemos una situación de conmoriencia, o sea, en un mismo suceso mueren varias personas en el mismo momento. O bueno, damos por sentado en el mismo momento. Mueren en el acto, una guerra, padre e hijo. Bueno, Justiniano No, sí, es introdujo fácil, la pero figura de la se premoriencia cagan trompadas. y de acuerdo a eso se presume quién falleció primero, si el padre o el Es una boludez, hijo, Pantheon, por boludo. una cuestión de derechos Sí, hereditarios. ya sé, Bueno, Pantheon. eso te Es una boludez, admite prueba en Pantheon. contrario. Pero el tema de Pantheon Support es que como la energía Eso ambiente sería una no aguanta lo mismo que presunción aguantaba juris antes. Ese es el problema. tantum. Bueno, acá se admiten todo tipo de presunciones y además Y que no aguanta boludo. se No permite lo que el jugás, juez no es que lo juegues pida a mal, las ese no es el problema. partes las Pero no lo pruebas que jugás mal. El tema es considere que te cagan a adecuadas. trompadas porque tenés que O elegir el argumento sea, que te no tirás. solo las Y eso se gana partes jugando acá con esa aportan gente las con el campeón. pruebas, ¿Verdad? sino que se faculta al juez, acuérdense, juez funcionario del imperio, o sea, como que fuera un oficial público, es un funcionario público. Se faculta al El juez jueves jugamos contra para Venezuela. Que el jueves pida jugamos las contra pruebas que mañana, antes del considere juego. adecuadas. ¿Hasta acá se entiende? Bien. Sí, perfecto. Seguimos. Sí. Seguimos. La sentencia figura por escrito. Se hace pública oralmente. Jueguen uno ustedes, después juego yo. Sí, boludo, jugué 3 games. Si se trata de un acto in rem, el juez puede condenar a la devolución de la cosa. Si se trata de una acción, de un acto in persona, o sea, aquella donde yo reclamaba el cumplimiento de una obligación o un pago, la condena es pecuniaria y se admite la compensación de créditos entre los litigantes, o sea, supongamos que los litigantes son deudores recíprocos, o sea, yo deudor le debo al acreedor, pero a su vez el acreedor me debe algo a mí, se admite la compensación. Bueno, y dado el carácter escrito de las actuaciones, se admite la apelación. ¿Cómo interviene el emperador en el Poder Judicial? Voy a ganar unas cosas abajo y vengo. Bueno, dijimos que puedo llegar por 3 vías. Si la sentencia la dictó el prefecto pretorio, que es funcionario que está inmediatamente debajo del emperador y que es representante del emperador, yo no puedo apelar, pero puedo ir al emperador a través de una supplicatio. ¿Qué es esto? Le pido al emperador y el emperador va a pedir al prefecto que revea el caso. Si el juez ordinario tiene una duda, ¿se acuerdan que antes si tenían una duda los jueces consultaban a los juristas? Bueno, acá, si el juez tiene dudas para resolver, va en consulta al emperador. Y si el actor teme que el juez sea corrupto, va al emperador solicitando un rescripto. Bueno. Y entonces acá lo que hace el emperador es analizar el caso y dar las instrucciones al juez para que resuelva. Entonces, en realidad, el juez lo que va a hacer va a resolver de acuerdo a lo que dijo el emperador, porque ¿qué juez le va a desobedecer al emperador en Roma, no?
¿Hasta acá se entiende, chicos? Profesora, ¿y si en la suplicatio en vez de un prefecto es un gobernador, el juez? ¿Es lo mismo? No, apelás ante el perfecto. O sea, tenés una jerarquía. Si el juez no es de los superiores, el juez superior es el prefecto pretorio, porque es un funcionario que depende inmediatamente, es un representante del emperador. Por ejemplo, de un gobernador o de un vicario, vos podés apelar ante el prefecto pretorio. Al emperador llegás cuando se te agotó la vía de apelación. No es que vas a llegar siempre. Tampoco estás obligado. A ver, esto es como ahora, vos tenés la sentencia del juez de primera instancia. Si querés apelar, vas a la Cámara. Si decidiste no apelar, te quedás con eso. Y ya está, no es obligatoria. A ver, la apelación no es obligatoria. Es una llave más o una vía más que te dan para que no se te agote en la primera instancia. Por ejemplo, vos ahora tenés primera instancia, Cámara, Corte. En general llegás, primera instancia, Cámara. A la Corte, si querés ir, tenés que pagar. Con lo cual, la mayoría de las veces te quedás en la sentencia de Cámara y ahí terminaste, porque, viste, tenés que pagar el recurso extraordinario ante la Corte, no sabés cuánto va a tardar, tampoco entienden todos los casos, y no sabés cómo va a terminar. Entonces, por lo general, llegas a Cámara. Ojo, a ver, ¿quién te va a apelar ahora? Va a apelar el que perdió, vos te vas a quedar ahí y vas a tratar de que al otro se le pierda el plazo para apelar. O sea, vos vas a presentar algo al minuto de que al otro se le venció el plazo. No son vías obligatorias, son vías alternativas que te proporciona el procedimiento judicial. Acá es lo mismo, tenés estas vías, no necesariamente tenés que apelar, tenés esta opción que antes no la tenías. Bueno, tenemos la sentencia. Acá, si el deudor no cumple, la ejecución se hace por la fuerza pública, es decir, se puede ordenar a través de funcionarios públicos que el demandado devuelva la cosa, o bien se puede embargar los bienes del deudor y rematarlos, y el funcionario que se ocupa de esto es el viator o executor, es decir, el que vimos primero que eran esos oficiales públicos que llevaban la citación y demás. Bueno, esos son los que se ocupan de proceder al embargo y al remate de los bienes. Acá no tienen el proceso de la cesio bonorum, pero sí la distractio bonorum en el caso de que estuviéramos hablando de ciudadanos de clase senatorial. Dijimos, a ver, sí, la cesio bonorum acá lo que haría es evitar la prisión del deudor. Acá no es evitar la tacha de infamia, sino que, como dijimos, desaparece las prisiones privadas, pasamos a las prisiones públicas. Bueno, si el deudor realizara la cesio bonorum, entonces se evita la prisión pública. ¿Hasta acá sí? Bien. El último procedimiento que nos queda es el procedimiento arbitral, que convive con todos estos procedimientos que vimos. Dijimos, tenemos 3 jurisdiccionales, 1 no jurisdiccional,
que es el procedimiento arbitral. Acá las partes firman un compromiso designando un árbitro y por ese compromiso pactan renunciar a la acción, someterse a la decisión del árbitro y acatar la resolución del árbitro. En la actualidad ustedes el procedimiento de arbitraje lo tienen en el derecho internacional público. No tenemos arbitraje en lo que es el derecho interno de los estados. Chicos, ¿hasta acá alguna duda? Pero no, profe, está de 10 la ¿Nada? con tu hermano. Bien. Entonces cambiamos de unidad y nos vamos a la unidad de persona, que para ustedes No, que esto va a ser salvé muy el ojete, la sencillo concha, porque lo vieron en principios de derecho privado. No, te maté al coso, Y es no me acuerdo bastante quién fue, pero similar. uno que se te tiró. Bueno, nosotros en la actualidad hablamos de personas humanas, personas físicas, y hablamos de personas jurídicas, y nos basamos en dos principios. Todo hombre es persona, y todos los hombres son iguales ante la ley. Los romanos esta teoría de la persona no la tuvieron. Para Roma no todo hombre es persona, y no todos son iguales ante la ley. Además, tampoco hicieron la diferencia entre persona física y persona jurídica, porque ellos no conocieron las personas jurídicas en el sentido que lo conocemos nosotros, sino que para ellos había corporaciones o agrupaciones cuya subjetividad no era diferente a la de las personas físicas que las integraban. Ustedes saben que nosotros ahora en la actualidad, una es la personalidad jurídica de la, o la subjetividad jurídica de la persona jurídica, y otra es la personalidad de cada una de las personas físicas que la integran. Esta diferencia en Roma no existía. ¿Por qué decimos que no todos los hombres son personas? Porque en Roma, para ser persona, había que reunir los tres estatus, o sea, el status libertatis, el status civitatis y el status familiae. Tiene una R del cartón, boludo. Sí, dice mierda. Quien reúne estos tres estatus en Roma es persona. Los demás son homo. Por ejemplo, el esclavo es un homo, pero no es una persona. Y no todos son iguales ante la ley, porque, a ver, un pater, que es el ciudadano óptimo iure en Roma, porque es libre, es ciudadano romano, es sui iuris, no es igual a la situación de un filius, o no es igual jurídicamente o ante la ley a un esclavo. También utilizaron el término persona, la reunión de estos tres estatus forma lo que se llama caput. Y la modificación de alguno de estos tres estatus la vamos a llamar capitis de minutio. También se llamaba persona en Roma, la máscara que usaban en el teatro para amplificar la voz.
Entonces, persona es quien reúne estos tres estatus. Por lo tanto, el resto de los individuos son homo. O sea, Homosexuales. homo hombre. Unidad biológica, psicofísica, humana, Guacho, que 3 tiene lapiceras, un ninguna cuerpo anda, la concha que de mi contiene hermana. un alma. Sí, ¿Sí? para escribir Homo sapiens. Bien. Sí, Entonces, amigo. por ejemplo, el esclavo es una res, o sea, una cosa, porque puede ser comprado y vendido, y es un homo, o sea, una unidad biológica, psicofísica humana, tiene un cuerpo que contiene un Dale, alma, pero una no es una banda. persona. ¿Por qué? Porque no tiene los tres estatus. Ay, no, Pipe. Uf. Menos mal que te salvó la torre. ¿Hasta ahí se Me está entiende? cagando trompada con todo. Bien. Dispara, pedazo de virgen, tanto sin vida. Bueno. ¿Cuándo comienza la persona en Roma? La persona en Roma comienza desde la concepción. Al concebido los romanos lo van a llamar nasciturus. Se le designa un curator ventris, o sea, es un Madre curador ese que va a cartel, velar por los derechos hereditarios de ese concebido, que se van a hacer Mala argentina, igual, efectivos pero cuando nazca con vida. mal igual. Si bien no tienen una norma que Si no estoy bien. diga, bueno, la persona comienza desde la Entonces, no concepción, imaginar, como en mataba algún uno. momento tuvimos nosotros en el Código de Vélez, Uy, ¿y este? sí ¿De dónde tienen salió, muchas boludo? disposiciones o normas Son donde 3 se robots, protege la boludo. vida del concebido, y Te fue a por pegar eso al lado, nosotros nos no permite lo pudieron afirmar ni que el pegar. comienzo de la persona es desde la concepción. La madre que aborta es castigada con la pena de La destierro. madre patria. No se puede torturar a la mujer embarazada. No se puede ejecutar perdón, no se puede cumplir la pena de muerte en el caso de que la madre hubiera sido condenada por algún delito a la pena de muerte. Esa pena de muerte no se puede hacer efectiva hasta después del parto. Todas estas, además de que se protegen los derechos hereditarios del concebido, el hijo póstumo tiene derechos a la herencia del pater. Todo esto nos permite afirmar que para ellos la vida la existe puta madre. desde la concepción. Ahora bien, para Tanto que los cerebro, derechos se hagan efectivos, la persona tiene que nacer con vida. ¿Y cuáles son los indicios para que se considere la persona nacida con vida? Primero, la separación del claustro materno, o sea, el parto. Si hay alguna duda respecto de si la persona nació con vida o no, Fortuna hace menos daño, boludo. los proculeyanos, ustedes saben que en Roma hay dos escuelas fundamentales, la de los proculeyanos Bueno, que para siguen a farmear, ¿no? Próculo, la de los son dos sabinianos forros, que siguen a nos tocan Sabino. y el Cuando morde, hay boludo. alguna diferencia o cuando hay que resolver No, es que no alguna se enteran de lo que situación les pasa al lado, jurídica, boludo. en general estas escuelas adoptan determinada posición y Vino ha Pipe que sido estaba con un Justiniano cuarto de quien vida y no unifica vino usted. estas Sí, y posiciones. usted Bueno, está para acá los delante y no viene. proculeyanos había Julián. que escuchar la voz del recién nacido, en realidad lo que nosotros estimamos que es el llanto, porque el recién nacido no habla. Los sabinianos decían cualquier signo vital, porque si tenemos un bebé sordomudo, estimamos que el bebé no hace ruido,
al emitir el llanto. Entonces los sabinianos aceptaron cualquier signo vital y Justiniano estableció que es cualquier signo vital. Pues, Y otro requisito es que tenga forma humana, o sea, que no sea un monstruo. En Roma sí. se consideraba monstruo aquel que tenía alguna No, deformidad toca. No puedo en creer. el torso. ¿Qué crees que haga, boludo? Me Por mato. ejemplo, Sí, boludo. pero más me de 2 mataste miembros a mí. superiores, más de 2 miembros ¿Te maté a vos? inferiores. Sí. Quizás ¿Cómo te son maté a vos, situaciones boludo? que en la actualidad Porque puedan vos tener rebota, o solución sea, a través el de Luden rebota con lo que la pega. cirugía, ¿no? Flasheaste al lado mío cuando yo Pero te morí. en Roma esos medios no existían, por Boludo, lo yo tanto quiero los saber. consideraban La vida es tan monstruos injusta a veces. y No, los está bien, perdón. precipitaban ¿Qué de la dice? roca Tarpeya. La Voy a roca hacer Tarpeya reflexiones es en lo que me una acabo de roca que estaba en la cima de un monte, por lo tanto se subía la criatura ahí y se la precipitaba. La extinción de la persona en Roma se Sí, no entiendo produce por qué con Abraham la pega muerte, tanto, la boludo. muerte física. Pero no compró, boludo. Tipo, tiene un Luden nomás. Em, No, pero la otra vez también, el otro Legrand también pegó una locura. La prueba de la muerte le compete al que tiene un Quiero que termine interés la clase esta, jurídico, por boludo, lo que no puedo. tanto, estimamos que es el heredero. El heredero, el nene. ¿Cómo se prueba la muerte en Roma? Para ¿A alguno se salir, le ocurre? pelotuda. Si no Una presenta partida de signos. Qué cagofal. A ver, decime, no te escuché. ¿Nadie? A ver, alguien dijo algo, pero no terminé de escuchar. Lucas. ¿Cómo Con prueban? si faltan los signos vitales, Claro, ¿y cómo probás eso? Ahorcalo y si ves que no No respira. tenés el médico ahí con el certificado de función o el estetoscopio. Si llora o no llora Bueno, cuando nace. Si tenía a ver, reacciones, bueno, exactamente, reacciones. ¿Y cómo hacen No, está bien reaccionar ese al pelotudo. muerto? lo pinchan. Y me lo sacaron, boludo. Ay, qué salvajes. La re Bueno, loca, más o ¿viste? menos, mirá. Ustedes deben saber que hay una enfermedad que se llama epilepsia. El que padece de esa enfermedad no presenta ¿Qué hace el signos morde, vitales boludo? por ¿Qué varias hace el morde? horas, Explícame qué con hace lo el cual morde. ahora hay medios para identificar eso. En Roma no lo sabía, entonces lo que hacen es lo siguiente. Por eso hace añares los velatorios se hacían de 24 horas, porque al durar tanto tiempo estimaban que si la persona sufría esa enfermedad, después a las 24 horas No, reaccionaba. pelotudo, no te Bueno, pegas, en Roma lo que boludo. hacían era lo siguiente: tomaban un mimbre encendido y lo acercaban, aclaro, lo acercaban, no es que se lo Típico. ponían, por las dudas, lo Ahí. acercaban a la planta del pie. ¿Podés? La planta del pie es la parte más sensible del ser humano, del cuerpo. Por lo tanto, si la persona me estaba todo, viva, reaccionaba. Acercan el calor del fuego a la planta del pie, no lo queman, Vos tenés que tirar bueno, por las dudas, ¿Decía? después no me digan que lo tenés que tirar quemaron, no, no lo queman, R cuando acercan supe. un mimbre encendido a la planta del Ok. pie y con eso, si la persona realmente no falleció, reacciona. Bueno, Re mal, en Roma, por la Lleva el situación de guerra y demás, existió la situación de conmoriencia, que la nombramos recién. Esto es cuando varias para 25 personas euros, fallecen en un mismo le estoy suceso, haciendo una catástrofe natural,
en la guerra. Entonces, lo que hizo Justiniano, a ver, si todos fallecen en el mismo momento y alguien es familiar del otro, a mí se me presenta un problema respecto de los derechos hereditarios. ¿Cuál es la sucesión que yo voy a abrir, en realidad? Entonces, Justiniano introdujo la figura de la premoriencia. Sí, creo que perdí otro Si amigo. fallecen en un mismo suceso, padre e hijo, si el hijo es impúber, o sea, es ¿Viste, Miquel? menor, se estima que el padre sobrevivió al hijo por una cuestión de resistencia física. Si el hijo es puber, tu amigo, o ¿no? sea, es mayor, se entiende que el hijo sobrevivió al padre. Los verdaderos. ¿Está jugando mi amigo? ¿Está jugando mi amigo? Ellos no conocieron la figura de la creo que perdí. ausencia con Me llegó la presunción de notificación. fallecimiento. Cabas Latin Gamer. Sí, creo que perdí igual, ¿eh? Porque vi que pusieron, te Nosotros vamos a esa extrañar, figura Cabas la Latin Gamer. tenemos actualmente, No, el esa Código no es. Civil y Comercial trae un plazo, supónganse que ¿Quién es ese una feo? persona se produce un accidente aéreo o un chaval. naufragio y no se encuentra una persona por determinado tiempo. El Código Civil y Comercial trae No, plazos ahora aparece. después de los cuales se lo declara ausente con presunción de fallecimiento y se puede abrir la sucesión de esa persona. Roma ahora. no conoció esta figura, por lo tanto, si la persona no Sí, falta volvía o no avisarte. aparecía, antes de Justiniano se esperaban ¿Podemos? 100 años y se lo declaraba muerto. Lo vamos a jugar. Justiniano lo Yo me quiero llevó jugar, a no, yo me 70 años porque consideró que era la edad promedio de vida Fue de las demasiado por un día. personas. Demasiado. No hay más. Dale. Bueno, dijimos que la suma de los tres estatus o la reunión de los tres estatus es el caput y que cuando se produce una modificación a alguno de esos estatus o a todos, se produce una capitis de minutio. Esa capitis de minutio puede ser máxima, media o mínima. Es máxima cuando se pierde la libertad y la ciudadanía, por ejemplo, cuando se cae en esclavitud. Es media cuando se pierde la ciudadanía y se conserva la libertad. Por ejemplo, el romano que es mandado a las colonias latinas a poblarlas para introducir en la colonia el espíritu de las romanitas, pierde la ciudadanía romana. Si este romano deja un hijo en la colonia, puede volver a Roma y recupera la ciudadanía romana. Pero mientras va a habitar a las colonias latinas, ahí se produce una capitis de minutio media porque perdió la ciudadanía. Y la capitis diminutio mínima es cuando se produce una modificación en el estado de familia. Por ejemplo, la mujer que se casa sale de su familia y entra a la familia del pater de su marido o a la familia del pater si su marido fuera el pater. Entonces, la familia de la mujer sufre una disminución o una pérdida porque esa mujer salió de esa familia y pasó a integrar la otra familia. Lo mismo se produce cuando hay un abrogatio. La abrogatio es una especie de adopción de un pater por otro pater. El pater que es abrogado pasa con toda su familia, con todo su patrimonio, a la potestad del pater abrogante. ¿Hasta acá, chicos? ¿Sí? Bien. Bueno, entramos entonces a analizar
el status libertatis. El status libertatis lo que hace es ver la posición del hombre respecto de la libertad. Para los romanos, la libertad es el bien más preciado, y Florentino dice que ser libre es poder hacer lo que a uno le plazca, siempre que la ley o la fuerza no lo prohíban. Repito, Florentino dice que la libertad es hacer lo que a uno le plazca, siempre que la ley o la fuerza no se lo prohíban. De acuerdo al status libertatis, nosotros tenemos hombres libres y esclavos, y dentro de los hombres libres tenemos ingenuos y libertos. Ingenuo es aquel que nació libre. Liberto es el esclavo manumitido, o sea, el esclavo que obtuvo su libertad. ¿Hasta acá vamos? ¿Cómo era la clasificación de hombres libres? Bien. Nosotros tenemos, de acuerdo al status libertatis, hablamos de hombres libres o esclavos, ¿no? La gran clasificación. Y dentro de los hombres libres tenemos ingenuos y libertos. Los ingenuos son los que nacieron libres. Los libertos son los esclavos manumitidos. Los esclavos manumitidos en realidad son aquellos esclavos que obtuvieron su libertad. ¿Hasta ahí? Sí, bien. Bueno, entonces, ¿quién es el esclavo? El esclavo es el hombre que por una el esclavo es el hombre que por una justa causa no tiene libertad y pertenece a otro a quien sirve. Repito, el esclavo es aquel que por una justa causa no tiene libertad y pertenece a otro a quien sirve. Cuando hablamos de justa causa, no significa que sea justo ser esclavo, sino que lo que existe en Roma son causas por las cuales se cae en esclavitud. ¿Eso está entendido? Bien. ¿Cuál es la condición jurídica del esclavo? El esclavo es una res, o sea, una cosa, porque puede ser vendido y comprado, y es un homo, o sea, unidad biológica, psicofísica humana, con un cuerpo que contiene un alma. Dentro de la clasificación de res, es una res mancipi. O sea, aquellas que se transmiten por un modo especial que después vamos a ver. Que ese modo especial se llama mancipatio. Y además, las res mancipi son aquellas cosas que son importantes para la mentalidad primitiva del hombre romano. Y la mentalidad primitiva del hombre romano era ser un hombre agricultor. El esclavo sirve para la agricultura porque son los que ayudan a sembrar los campos, a llevar el arado y demás. Bueno, sobre el esclavo, el dominus, que es el dueño, tiene poder de vida y de muerte.
El esclavo no tiene capacidad jurídica, no puede estar en juicio, salvo que estuviéramos discutiendo la libertad de un hombre. Entonces, si estamos, por ejemplo, en las acciones de la ley, saben que llevábamos al esclavo, ¿se acuerdan? Llevábamos la cosa, pero no tiene capacidad para estar en juicio, no puede representar al dominus. Podría llegar a realizar algún acto jurídico en nombre del dominus, pero no queda obligado el esclavo, queda obligado el dominus del esclavo. Por lo tanto, el dominus o cumple con esa obligación pagando o entrega al esclavo al acreedor. Decimos que lo entrega en causa noxalis. La esclavitud es una institución del Ius Gentium. Y respecto a la situación de los esclavos, en los comienzos, cuando el romano es el hombre agricultor, el esclavo está bien tratado, comparte con la familia romana el culto público y el culto privado, comparte la casa. En el momento que los romanos salen a las milicias y van a conquistar, los esclavos quedan bajo la potestad de los mayordomos y ahí ya no tienen un trato tan bueno. Pero a pesar de esto, tampoco fueron tratados como animales, o sea, lo que a veces se ve en las películas, los esclavos no pueden ser enviados a luchar con los animales del circo por solo gusto del dominus, es decir, si se los envía a luchar es porque tienen una pena. No se puede negar alimentos al esclavo, el dominus que le niega los alimentos lo pierde como esclavo. O sea, no se puede matar injustamente al esclavo, porque quien lo hace sufre la pena de deportación. Y respecto de los esclavos griegos, han sido utilizados para educar a los niños romanos. Los esclavos, cuando ustedes después van a ver en formación, probablemente les nombren a Polibio. Polibio era un griego, filósofo, que cayó prisionero de los romanos, cayó en esclavitud, y durante el tiempo que estuvo prisionero, lo que hizo fue observar las instituciones romanas y sobre lo que fue la monarquía, el Senado. Polibio después explicó las distintas formas de gobierno y mencionó la teoría de la naciclosis, que es una teoría de que los gobiernos son cíclicos y que la monarquía, por ejemplo, cuando se degenera, pasa a ser una tiranía, entonces va a ser reemplazada por la aristocracia y así sucesivamente. Bueno, el resto, todos, en general, la mayoría de los esclavos griegos fueron llevados a las casas de los romanos para educar a los niños romanos. Profesora, Sí. Polibio después fue lo que se denomina liberto, ¿no? Sí. Pero yo a lo que voy, bueno, ustedes en detalle lo van a ver en formación del pensamiento y cuando estén en segundo seguramente en nociones de ciencia jurídica y sociología. En formación van a ver el pensamiento como filósofo griego y en nociones van a ver directamente la teoría de las formas cíclicas de gobierno. Es monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, demagogia y vuelve. Así que tienen 2 años para verlo a Polibio, pero bueno, sí, cayó prisionero de los romanos y mientras estuvo prisionero observó todo eso.
Y es lo que decimos, a los griegos les debemos el pensamiento filosófico, la política, pero bueno, a los romanos le debemos la practicidad y todo el aparato jurídico, ¿no?, que nosotros utilizamos fundamentalmente. Bueno, ¿qué más? Bueno, si el esclavo comete un delito, el dominus responde y ya dijimos, o cumple la pena o entrega al esclavo al que fue víctima de ese delito. Además, algunos esclavos recibieron por sus buenos servicios una pequeña suma de dinero, que es un peculio, y que lo utilizaron para comprar su libertad. Respecto de este peculio que recibieron algunos esclavos, si el esclavo fallece, ese peculio vuelve al dominus, no a título de herencia, sino como que nunca hubiera salido del patrimonio del dominus. En el derecho natural, los esclavos tienen la posibilidad del contubernium. Es un matrimonio de hecho no reconocido. A ver, el matrimonio en Roma es una situación de hecho, aún entre los romanos, pero una situación de hecho reconocida. Cuando ustedes vean familia van a ver que el matrimonio tiene ceremonias públicas de muchos días, muy ostentosas o muy ornamentosas, que es lo que le da publicidad al acto. Bueno, para los esclavos lo que existía era el contubernium, que es una situación de hecho no reconocida, pero no por eso se puede separar las familias de esclavos. Los hijos de los esclavos no pueden ser separados de sus padres. El hijo sigue la condición de la madre, por lo tanto, si la madre es esclava, el bebé es esclavo y es del dominus de la madre. En el orden religioso, ya mencionamos, participan del culto público, del culto privado. La sepultura de un esclavo es una res religiosa, al igual que la de los romanos, y merecen las honras fúnebres. Esto les muestra que no es todo lo que ustedes ven en las películas, que los azotan, que los maltratan, que los dejan por ahí tirados, no todas las películas, pero bueno, en muchas películas no se ve un buen tratamiento de los esclavos. No es tan de esa forma. Bueno, causas por las cuales se cae en esclavitud. Ustedes tienen por nacimiento, por el ius gentium y por el derecho civil. Vamos a la más sencilla, por nacimiento. Es esclavo el hijo de madre esclava. Madre esclava, hijo esclavo. Madre libre, hijo libre. O sea, madre libre, hijo ingenuo. Ahora, Justiniano va a introducir el favor libertatis. ¿Qué pasó? Esto significa que si la madre, Qué bueno, amigo, me Bien. alegro mucho. madre Me esclava, alegro, amigo. ha Qué sido buena noticia, libre en algún momento, Hay que Para tomar tomar un cerveza. Fernet desde la para concepción festejar. al parto, Ya está. el hijo es ingenuo, ¿Cómo? el hijo es libre. ¿Qué? No, obvio No que importa que la madre sea esclava, que haya tenido un momento de libertad y que haya vuelto a caer en no estoy esclavitud. para que me busques Si por en casa, ese amigo, lapso estaba embarazada, el hijo es libre. ¿Esto está entendido? Esto viene además porque la única que siempre es cierta es la madre.
El padre se presume cierto en las justas nupcias, o sea, en el matrimonio romano. Se supone que el marido de la madre es el padre del chico. Fuera del matrimonio romano, el padre no es cierto. Bien, ahora, causas de esclavitud por el Ius Gentium. Y con esto terminamos. Para mí esta profesora está a favor de la esclavitud, ¿eh? Se cae en Para esclavitud mí hay que por caer legalizar la prisionero marihuana, del loco. enemigo en una guerra Hay que negar la formalmente prostitución, más fácil. declarada. Prisionero del enemigo puede caer tanto un romano como un extranjero. Ahora, la guerra tiene que estar formalmente declarada. ¿Contra quiénes la guerra tiene que declararse formalmente? Contra los Contra- pueblos, digamos, que se aplicaba el ius gentium, porque los otros eran bárbaros. Exactamente. Entonces, con los bárbaros siempre estamos en guerra. Acá no declaramos nada, no es necesario. Si vamos a las palabras de Francisco Suárez y de Santo Tomás, con ellos siempre la guerra sería justa para los romanos. Ahora, con los pueblos con los que aplican el Ius Gentium, con los pueblos vecinos, la guerra tiene que estar formalmente declarada. O sea, además de la decisión política de guerra, una ceremonia que hace el jefe del colegio sacerdotal de los oficiales, que la hacen en el campo de batalla, le cortan la cabeza a un ave, la ponen en la punta de la lanza y la tiran al medio del campo de batalla, ¿no? Quise decir. Con eso se declara la guerra está formalmente declarada, quien cae prisionero del enemigo cae en esclavitud. Es una causal de caída en esclavitud por el Ius Gentium. Ahora, el ciudadano romano, únicamente el ciudadano romano que cayó prisionero del enemigo, va a gozar de dos beneficios. Uno es el postliminium, o más allá de los límites. ¿No era, profesora, eso que si el romano que había caído en esclavitud vuelve al suelo romano, ¿Sí? recupera todos sus derechos? Exacto, ese es el postliminium. Y la fictio legis Cornelia. A ver, Aldana, ya que me contaste esto, recupera todos los derechos en el postliminium. ¿Qué no recupera? Ay, no me acuerdo. Bueno, vamos, recupera todos sus derechos, no recupera las situaciones de hecho, por lo tanto, recupera la ciudadanía romana. Esto es, si se escapa y pisa suelo romano, o si el suelo romano se expandió, o sea, el imperio llegó por conquista de territorio donde estaba el romano, y el romano se escapa, ya está. Entonces recupera todos sus derechos, o sea, ciudadanía romana, recupera la propiedad, no recupera las situaciones de hecho, que en Roma son dos únicamente. Una es el matrimonio y la otra es la posesión. Por lo tanto, la posesión la vuelvo a contar de nuevo a partir del momento que pisó Roma. El matrimonio, aun cuando la mujer estuviera desocupada, o sea, aunque no se hubiera vuelto a casar, se tiene que casar de nuevo. O nuevamente, por decirlo más correctamente. Y la fictio legis Cornelia se refiere al testamento. Los romanos solían hacer testamentos, sobre todo antes de ir a la guerra. El testamento en Roma, para ser válido, exige la capacidad en el momento de hacerlo y la capacidad en el momento del fallecimiento.
Por lo tanto, para ser capaz en el momento del fallecimiento, tiene que ser un hombre libre. Si fallece en esclavitud, no tiene capacidad, por lo tanto el testamento se me vuelve inválido y yo tengo que abrir la sucesión ab intestato. Entonces, por la fictio legis Cornelia se finge el momento del fallecimiento. No se finge la muerte. El romano efectivamente falleció siendo prisionero. Entonces, si pasa esto, se finge el momento y se toma como que falleció al momento de ser libre, o sea, antes de caer en esclavitud, al momento en que era apresado. Entonces, falleció siendo libre, el testamento es válido. Hasta acá, chicos, ¿está entendido? Sí. Sí, Profesora, sí. adelante, adelante. No, decime, pregúntame, yo voy a llegar hasta acá hoy porque así los dejo un poco, no tuvieron recreo, así que bueno, yo llego hasta acá, así que las dudas que tengan las pueden hacer. Yo quería hacerte una pregunta, no sé si Lucas pues también, que es sobre esto último que dijiste de la fictio legis Cornelia. Sí. ¿Esto sería para el prisionero que vuelve con vida de vuelta a Roma y es libre y nuevamente es libre? ¿O sería para los herederos? No, esperá. Estos dos beneficios se aplican pura y exclusivamente al ciudadano romano, o sea, a otro que no sea romano, no. Primera cuestión. Segundo, no es para o sea, puede beneficiar a los herederos, no directamente a los herederos directos o forzosos, sino a algún tercero que haya sido incluido en el testamento. ¿Por qué? Porque los herederos forzosos, de todos modos, por la sucesión ab intestato, o sea, por la sucesión que establece la ley, van a heredar. Pero si vos pusiste algún tercero o alguna otra cláusula en el testamento, suponete que en el testamento vos le diste la libertad a un esclavo. Se te cayó el testamento, el pobre esclavo va a quedar esclavo. Entonces, para que, a ver, en Roma, el sistema sucesorio era al revés de como lo conocemos ahora. Ahora la mayoría de las sucesiones son ab intestato y es muy raro que haya un testamento. En Roma la situación es al revés. Por lo general hay testamento y son menos las sucesiones intestadas. Entonces, si el romano fallece prisionero del enemigo, fallece siendo esclavo. El testamento no es válido, porque allá en Roma necesitas la capacidad al momento de hacerlo y al momento de fallecer. Si te fallece prisionero, no tiene capacidad porque es esclavo. Los esclavos no tienen capacidad, no pueden ser herederos y no pueden testar. Entonces, Bueno, lo que hacemos, acá no se escapó, se murió siendo esclavo, pero era ciudadano romano. Entonces, fingimos el momento de la muerte. En vez de tomar como momento de la muerte el momento en que efectivamente falleció, por esta ley fingimos que falleció antes de ser apresado. Por lo tanto, falleció siendo libre. Y entonces el testamento es válido. O sea, esto pasa si fallece. Si no fallece, esto no se aplica, ¿eh? Sigue siendo esclavo y capaz que le dan la libertad, lo manumiten y no necesita esto. Ahora, lo otro es una situación diferente, es el posliminio no más allá de los límites. El romano está vivo, cayó prisionero, se escapa, vuelve y pisa suelo romano. Entonces, recupera sus derechos, como si nunca hubiera sido esclavo. Pero hay dos situaciones que no son de derecho, que es el matrimonio y que es la posesión, que no los recupera y va a tener que iniciarlos de nuevo. Por lo tanto, si estaba poseyendo algo cuando se fue a la guerra en vías de usucapir una propiedad,
hay que empezar a contar de cero. Si estaba casado, por más que la mujer no se haya casado con otro, se tiene que casar de nuevo. Ni te cuento si la mujer no se quiere volver a casar. Ahí, bueno, esa parte no la sé, ¿no? Pero bueno, en Roma no era tan... La mujer no tenía demasiada posibilidad de expresarse, con lo cual yo estimo que se volvería a casar. Sí, ¿queda claro esto? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Yo Sí. tenía una duda con la primer causa de esclavitud, que es, digamos, cuando la mamá esclava se vuelve liberto, el No, hijo que... la mamá. Por eso, la mamá. No, la mamá esclava y se vuelve liberta la mamá. Bueno, la mamá era No, sí, sí, puta, pero si el esclava, hijo todo de esa junto. mamá, o sea, cuando la La mamá mamá. estaba embarazada, el hijo nacería ingenuo. Esperá, si la mamá tiene libertad en algún momento, si la mamá es esclava todo el tiempo desde la concepción al parto, el bebé es esclavo, es un esclavito. Ahora, si la mamá en algún momento, aunque fueran días, horas, gozó de libertad, el bebé es ingenuo, no está afectado por la institución de la esclavitud. Eso se llama favor libertatis y lo introdujo Justiniano. Después vos vas a ver que más adelante, en años posteriores, la esclavitud va a desaparecer en Roma, como la esclavitud no existe en la actualidad. Acá en nuestro país fue abolida por la Asamblea del año 13. La esclavitud no existe en el derecho internacional público, más allá de que ustedes pretendan quizá discutir que puede haber otras formas, pero bueno, a lo que llamamos esclavitud no existe, está prohibida por el derecho internacional público. ¿Alguien más? ¿Esto está claro? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, chicos, nos vemos la semana próxima, entonces, buen fin de semana. Chau, chau. Igualmente, Hasta luego, adiós. gracias. Igual. Gracias. Hija de puta no toma lista, boludo. Ajá. Me quedo para eso nomás, boludo. Dale, yo. Sí, dale, tranqui, amigo. Negro. Se va a fumar porro, igual. No, no, bien, cuídate.